Ok. Bueno, pues bienvenidos. Con esta plática damos comienzo al segundo día del Simposio de Ciencias de la Tierra. Entonces va a impartirla el ponente Shamet Saldaña. El tema es Arqueoastronomía, la importancia de mirar al cielo. Bien, gracias. Gracias por su asistencia y bueno, el tema que voy a exponer se llama Arqueoastronomía, la importancia de mirar al cielo. Y bueno, para empezar me gustaría explicar este códice en el cual, bueno, tenemos a una persona que está visualizando el cielo nocturno, y lo que está viendo, la estructura o la figura que está en azul es un cometa, y las figuras que con blanco y rojo parecen, bueno, son estrellas realmente. Entonces vamos a hablar en esta exposición sobre la importancia de considerar la arqueoastronomía como una forma de conocimiento primigenia y que estuvo muchísimo antes que cualquier forma de conocimiento, incluso la europea. Más adelante se desarrolla esta tesis. Y bien, para empezar me gustaría delimitar que el tema solo se va a remontar a aztecas y mayas, en los cuales tenemos que la comunidad azteca se encontraba al centro de Mesoamérica, que es la zona roja, y la comunidad maya es la zona azul. La comunidad maya, contrario a lo que muchos podrían pensar, estaba desde la zona de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, y todavía abarcaba hasta Guatemala, parte de Belice y parte de Honduras y El Salvador. Pero no es solamente Guatemala y México, también otros países de Centroamérica que son muy importantes destacar. Y bueno, la comunidad mesoamericana tuvo tres periodos, que fue el preclásico de 1500 a.C. a 300 después de Cristo, que fue durante el auge de los mayas, en que desarrollaron todas sus invenciones, todas sus estructuras arquitectónicas, y en el clásico y posclásico, que va desde 300 a 950 después de Cristo y 950 a 1521, que fue el año de la conquista respectivamente, tenemos el auge de las comunidades mexicas o aztecas, en las cuales después de en esos periodos la comunidad maya ya no estaba tan arraigada, ya no estaba tan unida, sin embargo todavía vivían en algunas aldeas. En cambio, en los mexicas en ese auge vivían en grandes ciudades y en grandes civilizaciones. Y bueno, la arqueoastronomía, como otro punto a destacar en esa exposición, y que sea la base, es que la arqueoastronomía es una multidisciplina que está compuesta por 6 tópicos muy importantes. La primera es la astronomía, de ahí que sale la última palabra de astronomía, que es la visualización de los astros y del firmamento. La historia, la geografía, desde el punto de vista, bueno, como se vio en la presentación anterior, es importante ubicar en dónde estaban y cómo estaban ubicados estos pueblos. La etnología, o también dentro de sus técnicas la etnografía, para poder estudiar las comunidades primigenias desde sus propias prácticas, sino a partir de bases teóricas o puras referencias bibliográficas. La antropología social, a la par que la etnografía, y la arqueología, que son las técnicas de búsqueda a través de los restos en el suelo y en algunos asentamientos arquitectónicos. Y bueno, la arqueoastronomía, dado que es una multidisciplina, lo que le interesa estudiar como objeto es el calendario. Y bueno, el calendario en esta exposición se va a abordar de 4 puntos muy breves, pero muy importantes a destacar para la arqueoastronomía en su conjunto, que es que el calendario, el calendario primigenio, ya sea el azteca, como vemos en la primera imagen, o el calendario Jap, que es el que vemos en la segunda imagen y que corresponde a las culturas mayas, es que era un monumento tanto matemático, era un determinante arquitectónico, era un sistema social, político y económico, y de este tercer punto también destaca los generadores de mitos y religiones. Como primer punto, como se ve, es el invento matemático, en el cual tenemos tanto los aztecas como los mayas con sus respectivos inventos y sus respectivos calendarios. Para empezar, los aztecas tenían el calendario azteca, que fue la imagen anterior, y bueno, lo que ellos adoraban más que a nada, esto es una constante en muchas civilizaciones en Mesoamérica, pero en los aztecas es muy marcada su adoración a Tonatiuh, que es el sol, y a la luna, que es el mito del conejo en la luna. Y bueno, ¿por qué el sol es muy importante para ellos? Porque para ellos representaba los ciclos que se cumplían de ciertos periodos para poder predecir algunos fenómenos. El más importante y que se ve al centro es el de Venus,
que gracias a la alineación entre Venus, entre el Sol, el planeta Tierra y la Luna, eso sucedía cada 52 años y eso se le denomina el ciclo del fuego nuevo. Cada ciclo, como en la presentación anterior, en el calendario anterior, perdón, tenemos ciertos ciclos en el calendario. Cada ciclo se cumplía cada 52 años. Ahora, por otro lado, todos los vestigios o toda la bibliografía que podemos obtener de sus hallazgos se encuentran en el Códice Mendoza. Este códice es muy importante ya que a partir de la conquista el señor Mendoza, bueno, Fray Mendoza, se había dedicado básicamente a recopilar todas las prácticas sociales de estos pueblos. Sin embargo, no son tan precisas, pero de alguna manera sirven para guiarnos en cómo eran estas civilizaciones en cuestiones matemáticas. Ahora, sí, y sin menospreciar y desde perspectiva personal, los mayas tuvieron muchísimo más adelantos matemáticos respecto a los aztecas. Para empezar, tenemos que habían inventado el cero, un invento que había estado en otras civilizaciones. Sin embargo, el cero, al menos en América, era muy importante. ¿Por qué? Ya que los mayas contaban con los 20 dedos, 10 de la mano y 10 de los pies. Sin embargo, cada cambio de 20 dedos, ¿cómo se podía representar? Cuando alguien llegaba al número 20, se utilizaba el número 0. Dentro del sistema maya tenemos el uso de puntos y palitos, como dirían en preescolar. Sin embargo, aquí era muy importante que en el número 20 se pusiera, en este caso es la representación de una concha, para poder hacer un nuevo ciclo de un sistema vigesimal, de 20 en 20 en 20 en 20 contaban. Por otro lado tenemos dos calendarios principales, el calendario Hab que se les presentó en la diapositiva anterior, y este es de los primeros que logran contar casi con exactitud 365 días, teniendo como única diferencia 35 segundos de error, pero solamente eran 35 segundos, lo cual es muy loable para esta comunidad. Y por otro lado tenemos el calendario Tzolk'in, que contaba los días de embarazo, o también lo que contaban, haciendo alusión a sus 20 dedos, contaban de 20 en 20 en 20 días. Y bueno, en esa imagen podemos ubicar el calendario Tzolk'in, en donde podemos apreciar el sistema de puntos que representa 1, 2, 3, 4, y las rayitas empiezan con el número 5. Y bien, tenemos que ahora que a partir de estos inventos matemáticos, de todos estos desarrollos, pudieron desarrollar ciertas estructuras arquitectónicas muy precisas para cosas muy específicas. La primera y más importante es poder definir de dónde entraba el sol, cómo es que viajaba, cómo es que pasaba por la bóveda celeste, y por otro lado poder determinar, en el caso de los mayas, a través del observatorio del Caracol, cada cuánto tiempo iba a suceder un solsticio o cada cuánto tiempo iba a suceder un equinoccio. En el plano que tenemos aquí tenemos tenemos a Chichén Itzá, al centro delimitada como castillo, es el punto G, y tenemos la bóveda del Caracol que está aquí. Y en tanto que el plano está hacia el norte, hacia arriba, tenemos que si es de este a oeste, el sol pasaba por el castillo y también pasaba por el Caracol, sin embargo pasaba por detrás de esa bóveda. Esto es muy importante ya que en la imagen, como se puede apreciar un poco, tenemos que el castillo de Chichén Itzá, dado que estaba de este a oeste, podía representar de manera muy específica el paso del tiempo, gracias a que las escaleras puestas en esa estructura generaban una serpiente. El movimiento de esa serpiente representaba lo que hoy en nuestros relojes marcan el movimiento de la manecilla. Y por otro lado tenemos a los aztecas, específicamente Teotihuacán, donde tenemos, bueno, ¿alguien de aquí ha ido a Teotihuacán? Alce la manita. Bueno, no sé si alguno de ustedes sepa por qué algunas estructuras están de cierta orientación en el sentido de la Rosa de los Vientos. Esto va a ser muy breve. Tenemos tres templos muy importantes en esta zona arqueológica, que es la Pirámide de la Luna, que está en la parte superior y derecha de ustedes. Tenemos el templo a Quetzalcóatl, o también a Tlaloc, que está a la inferior izquierda de ustedes. Y tenemos al centro la Pirámide del Sol. La pirámide de la luna era muy importante y de hecho es la más grande de todas estas estructuras. ¿Por qué? Porque aquí se adoraba a la diosa de la lluvia, a la hermana de Tlaloc, la cual se llamaba, disculpen, es un poco el nombre muy enredado, que era Chalchitlicue, disculpen.
Esta era muy importante ya que ahí se hacían ceremonias y sacrificios al respecto. Por otro lado tenemos la pirámide del Sol, que de hecho si lo pueden ver las escaleras están dando, no aparecen muy bien. Sin embargo, la idea es que el Sol pudiera entrar a las espaldas del templo para poder descender a las escaleras. Básicamente era despedirlo desde las escaleras para regresar a un nuevo día. Y por último tenemos a la ciudadela o el templo de Quetzalcóatl. De hecho, esta zona de aquí es la ciudadela, y la ciudadela se le llamó ciudadela gracias a los españoles, porque era tan grande y tan majestuoso que consideraban que debería llamarse ciudadela. Y por otro lado tenemos el templo de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, y para ellos representaba el dios del aprendizaje, y era el dios que representaba la estrella del alba. Llámese de otra forma. Y bueno, desde un punto de vista social, político y económico, esto es muy importante, el calendario es muy importante por las siguientes razones. En tanto que estaban ciertas estructuras arquitectónicas orientadas de alguna manera hacia ciertos polos, también tenemos que había prácticas sociales desde esas civilizaciones donde, uno, en lo social tenían prácticas entre los habitantes, ya fuera dentro de la escuela, y esto se relaciona un poco con lo político, ya que, todos sabemos que en los aztecas se dividían de cierta manera en la educación el Calmecac y el Tepochcali. Sí, Tepochcali, en los cuales el Calmecac era para los nobles o para los hijos del Hueytlatlani, y tenemos al Tepochcali, que era para los personas que no llegaban a estas clases sociales. Ahora, ¿por qué en lo político es muy importante? El conocimiento astronómico específicamente pasaba de generación en generación tanto en sacerdotes como en los mayas o en las clases altas del Hueytlatlani o de los nobles en los aztecas, en el Calmecac, por ejemplo. Y por otro lado, en lo económico, saber el calendario era muy importante por una sencilla razón, porque ahí podías saber cada cuánto tiempo podía llover, cada cuánto tiempo podía haber una gran temporada de lluvia, llámese verano, y podías saber cuánto tiempo podía hacer frío, cuánto tiempo había mucho sol. Eso te podía delimitar en qué momento podías sembrar y cosechar ciertas cosas como maíz. Y bueno, tanto que era un factor económico muy importante, las actividades agrícolas eran las que se beneficiaban principalmente de esos dos calendarios. Sin embargo, todo este sistema social, político y económico generaba mitos y religiones. De aquí que se generaban algunas prácticas para poder venerar a ciertos dioses, por ejemplo el de la lluvia, Tlaloc, para poder pedir la precipitación oportuna a nuestras cosechas, a nuestros sembradíos, y no se nos echen a perder. Estos mitos generaban religiones y tenemos principalmente los sacrificios que ya he mencionado, y tenemos uno muy importante y el más importante para ambas culturas, tanto maya como azteca, que es el de Quetzalcóatl en mexica, o Cuculcán, que es en maya. Y tenemos a su hermanastro, que es Tezcatlipoca, el cual es el dios del juego y del engaño. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl estaba viviendo tantísimo en Tula, Hidalgo, que había pedido que se quitaran los sacrificios humanos porque no era moral, no era algo propio, no era algo que los dioses realmente quisieran. Sin embargo, Tezcatlipoca consideraba que era algo que debía hacerse sí o sí, porque los mortales están orándonos. Entonces, Quetzalcóatl fue perseguido por Tezcatlipoca y sus hombres, al grado de que Quetzalcóatl no supo dónde irse. Entonces, si no puedo estar en la tierra, voy al firmamento y me convierto en Venus. Y es por eso que cada 52 años se venera el fuego nuevo, porque es el regreso y la alineación de Quetzalcóatl a la tierra de los hombres. Y bueno, durante la realización de esta presentación se me generaron 3 preguntas muy importantes. Si quieren, las podemos discutir ahorita brevemente o se las dejo de tarea moral, como dirían en esta facultad. Y tenemos la primera, que si la astronomía moderna, entiéndase todos los avances astrofísicos, astrobiológicos y geologías planetarias que tenemos hoy en día y que de hecho estudiamos en esta facultad, ha superado a la prehispánica, ¿cuál es el sentido de estudiar e investigar a la segunda? Pongámoslo de esta manera, y esto es muchos autores que revisé tienen esta tesis. Si actualmente estamos basándonos en la astronomía europea, que se desarrolló entre el siglo XIV, XV y XVI, un poquito después de la conquista, ¿cuál sería el sentido de seguir
de saber cómo es que los mayas pudieron implementar el cero a sus estudios astronómicos y dejar un poquito a un lado lo que Kepler, Copérnico, Newton formularon en su momento. Por otro lado, tenemos que cuáles son las similitudes entre los calendarios y prácticas de nuestra sociedad y las civilizaciones mesoamericanas. Como se los expliqué, había algunas prácticas de sacrificios, otras de ceremonias a ciertos dioses específicos. Sin embargo, y bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos en esta sala, pues celebramos Navidad y eso es venerar a Jesús, o celebramos el Año Nuevo, o algunos celebran Hanukkah, si son judíos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las prácticas sociales que pudieron haber tenido aquí y pudieron haber tenido allá? ¿Es acaso que el calendario puede ser visto tanto un sistema como se pudo ver en esta presentación y se puede analizar actualmente el calendario gregoriano en el cual estamos insertos actualmente? Y la última pregunta y muy importante, esto es una pregunta más histórica, pero queda muy abierta. ¿Qué otros conocimientos se hubieran desarrollado sin la intervención europea a Mesoamérica? Y entiéndase que no solamente fueron españoles hacia América, sino franceses, ingleses y cualquier otra cultura europea. ¿Qué creen que hubiera sucedido? ¿Qué creen que se hubiera desarrollado? ¿Creen que hubiéramos llegado a cosas más interesantes que solo las predicciones? No sé. Gracias por su atención, compañeros. ¿Tiene alguna pregunta? Si quieren, podemos regresar a las preguntas de reflexión. Yo creo que meternos con eso sería un poquito más complicado de solo hacer una pregunta, pero con respecto a algo que mencionaste en tu tema, ¿sabes dónde se encuentra actualmente el Código Mendoza? Actualmente el Código Mendoza, algunas partes, solo algunas partes, tengo entendido que se encuentran en el Museo de Antropología, no totalmente. De hecho, el Código de Mendoza no es como que sea completo, más bien es como cachos de, bueno, de lo que se puede estimar hay una gran cantidad en el Museo de Antropología, sin embargo, hay todavía muchísimo que estar investigando y sobre todo, pues, ver si no está en la basura incluso. ¿Tuvo algo que ver que tuviera en el Trópico de Cáncer esta civilización a cómo desarrollaron su astronomía ellos? A diferencia de otras culturas que estaban en el Trópico. No podría responder esa pregunta concretamente, sin embargo, tengamos en cuenta que, regresaría a la presentación, a la diapositiva. Tengamos en cuenta que Mesoamérica, de hecho, su delimitación oficial por parte de historiadores llega hasta el Trópico de Cáncer. Ya lo que está arriba es Aridoamérica. Y el Trópico de Cáncer, recordemos que es la zona donde más pega los rayos del Sol al planeta Tierra. Entonces, yo creo que, dado la intensidad, es por eso que además también le daban muchísima importancia, pero de verdad era una importancia desmedida a Tonatiuh, al dios del Sol. Pasamos entonces a nuestra siguiente actividad. Muchas gracias por la presentación de nuevo. Entonces, ahora